Vamos a analizar qué significa la salida de Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, también lo que significa que Chile pueda ocupar un lugar en ese consejo con el exministro de Relaciones Exteriores, además diplomático y académico, Mariano Fernández. ¿Cómo está, Mariano? Buenos días, aquí estamos siguiendo las noticias de News. D-News, efectivamente, para toda Latinoamérica. Con usted ahora conversando de lo que significa el Consejo de Derechos Humanos y por qué países que pueden estar tan impugnados, ¿no es cierto?, en esa materia, con sus calidades democráticas deterioradas como Venezuela, tenían aspiraciones de continuar en este Consejo. ¿Por qué se puede materializar ese logro que afortunadamente para quienes, por ejemplo, las organizaciones de derechos humanos que veíamos en la nota, no corresponde que Venezuela esté en ese lugar, no se ha concretado? Pero primero, ¿cuál es la importancia que tiene el Consejo para estos países en particular? No, miren, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas fue creado justamente como una manera de generar una protección y promoción institucional de los derechos humanos en vista de las situaciones que había generado en el mundo, particularmente los efectos de la Segunda Guerra Mundial y los atroces crímenes cometidos en ellos. Primero se hizo la Carta, la Convención de los Derechos Humanos, y luego se creó el Consejo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esto es una votación del conjunto de las Naciones Unidas. Y el conjunto de las Naciones Unidas, que es la comunidad internacional organizada, tiene miembros muy dispares. Y se supone que el Consejo de Derechos Humanos tiene como tarea principal protección y promoción. Y por lo tanto, francamente, no debería haber países que violan los derechos humanos, que reconocidamente abusan, debería estar sentado en el Consejo. Venezuela lo hizo en la oportunidad anterior y ahora lo intentó, y yo tengo la impresión de que el triunfo de Chile y de Costa Rica tienen el doble efecto de reconocerle a Chile y a Costa Rica su condición de sociedades respetuosas de los derechos humanos. Chile es la cuarta vez que está en el Consejo, y al mismo tiempo decirle a Venezuela que en las condiciones que está hoy día Venezuela, con crímenes de lesa humanidad reconocidos por la alta comisionada de derechos humanos y sus informes, la expresidenta de Chile, Bachelet, no puede estar en el Consejo de Derechos Humanos, que va a estar orientado mucho más a juzgar y a examinar todos sus abusos antes que tenerlo de abogado en favor de causas que no corresponden. Sí, de hecho nosotros entrevistamos hace poco a Francisco Cox Vial, veíamos en imagen uno de los integrantes de la misión independiente de la ONU para la constatación de hechos en Venezuela, y efectivamente hace poco también se recibió el tercer informe de esa misión que constata no solamente crímenes de lesa humanidad, sino que también cómo se siguen cometiendo esos crímenes hasta hoy en completa impunidad. Pero lo que yo le consultaba a Mariano, a ver si podemos ahondar ahí, es cómo es que un país como Venezuela obtiene votos. Sabemos que las votaciones son secretas en la mayoría de los casos. Sabemos también que se pierde un aliado, como decíamos en la nota, ¿no es cierto?, Rusia y China en el Consejo, porque ¿qué es lo que puede determinar el Consejo? ¿De qué manera también el Consejo puede generar sanciones para algunos países, por ejemplo, que violan los derechos humanos o cuyas investigaciones en torno a los crímenes de lesa humanidad han constatado efectivamente esos hechos? ¿De qué manera estar en el Consejo impide que el Congreso de países, digamos, el concierto de países pueda avanzar en investigaciones o sanciones? Mire, partamos por el voto secreto. Como el voto es secreto y Naciones Unidas no está compuesta solo por democracias, Claro. tenemos autocracia, tenemos dictadura, tenemos gobiernos con democracia en decadencia, etc. Entonces usted no puede impedir la preferencia por algún país u otro. La señal que se dio en esta oportunidad es el reconocimiento, en el caso latinoamericano, a los países con mayor raigambre democrática y de respeto a los derechos humanos, desde siempre, salvo en el caso chileno, los 17 años de la dictadura de Pinochet, en favor o por
en contra del país que hoy día está condenado ya por tercera vez por el Alta Comisionado de Derechos Humanos por violaciones flagrantes, por crímenes de lesa humanidad, por operaciones de inteligencia que ejecutan gente, que tortura. Y en ese sentido yo celebro lo que ha hecho la Asamblea de Naciones Unidas al elegir a estos dos países y no a Venezuela. Sí. Estar en el Consejo, en la segunda parte de su preocupación, es como en toda comunidad o sociedad. Si usted está en un consejo, está en un directorio, está en una comunidad, resulta mucho más difícil para los países miembros tomar determinaciones que lo afecten en contra de su voluntad. Estando fuera del Consejo, por aliados que tenga, que realmente no sabemos bien cuáles son, porque hay veces muchos aliados abiertos y otros aliados más bien encubiertos. Claro, de hecho recibió votos Venezuela. Es mucho más difícil defenderse con procedimientos, con materias procesales, con un conjunto de otros factores respecto del esfuerzo de Naciones Unidas para promover y para proteger los derechos humanos. ¿Y esto podría significar algo para Rusia y para China, por ejemplo? Pero ¿en qué sentido dice usted? Por ejemplo, la salida de Venezuela, cuando se menciona que es un aliado de Rusia y China, ¿podría significar algo como que medidas, sobre todo en el contexto del conflicto en Ucrania, de la guerra que ha iniciado Rusia contra Ucrania, podría significar avanzar o tener más piso para avanzar en sanciones? No hay duda, claro, eso no hay duda, pero yo diría de manera un poquito más importante. La salida de Venezuela y la votación que tuvo es una importante señal de la Asamblea General de Naciones Unidas en contra de tener en la Comisión del Consejo de Derechos Humanos países que están violando abiertamente los derechos humanos. Claro que sí. Claro que sí. Respecto a Rusia, digamos, y la invasión de Ucrania, va a terminar, en algún sentido, en el Alta Comisionado de Naciones Unidas produciendo informes y esto. Y son potencias que es mucho más difícil trabajar estos temas. Y en ese sentido, la salida de Venezuela, por supuesto que no es un agrado para quienes violan los derechos humanos, o quienes abusan, o quienes están cometiendo crímenes de guerra, como el caso Rosa. Hablemos ahora de Chile y en particular la estrategia que tomó la Cancillería de este país para impulsar el nombramiento como una política de Estado, además, que se inició en el gobierno del presidente Piñera, que realiza la candidatura, ¿no es cierto? Y que luego continúa esta Cancillería y que en algún contexto también significó, en algún contexto de la opinión pública, significó ciertas críticas al decidir la Cancillería optar, concentrarse por esta elección que, por ejemplo, por postular a un nombre en la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué le parece a usted la gestión que ha realizado la Cancillería? Mire, yo se lo diría, como chileno prefiero no volver atrás en discusiones que ya tuvieron lugar. Se tomaron decisiones, ha resultado exitosa la gestión de la canciller Urrejola, y me parece que con esto dejemos los otros asuntos para cuando corresponda discutir sobre ellos más adelante, porque la Corte Internacional de Justicia tuvimos sin duda un potencial gran candidato, no se tomó esa decisión, se tomó esta otra. Es significativo que Chile esté instalado en el Consejo de Derechos Humanos. Vendrán nuevas rondas de la Corte Internacional de Justicia y a lo mejor tenemos nuevas posibilidades para instalar un gran juez como es un abogado de la envergadura internacional que tiene Claudio Gross. ¿Y qué significa para Chile estar en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas? Bueno, yo voy a decir, Chile desde la restauración democrática ha tenido un compromiso con los derechos humanos internacionalmente y nacionalmente. Hemos sido extremadamente rigurosos. En Chile, le voy a decir más, es uno de los pocos países, no voy a decir que el único, pero uno de los pocos países, que ha procesado prácticamente todas las acciones de violación de los derechos humanos cometidas en Chile durante el gobierno de Pinochet. Y lo ha hecho de la manera como lo hacen las democracias, utilizando el derecho penal
permanente y ordinario y no recurriendo a decisiones extrajudiciales o de legislación ad hoc para perseguir adversarios. Aquí se ha hecho una cosa según las reglas del derecho penal común y corriente en nuestro país. Esta presentación, recuerde que hay hoy día decenas de violadores de los derechos humanos que están presos hace muchos años. Por lo tanto, este compromiso nacional ha tenido una expresión internacional y hemos estado en estos temas. Esta es la cuarta vez que Chile está elegido en el Consejo de Derechos Humanos. La última comisionada de Derechos Humanos fue chilena, la expresidenta Michelle Bachelet. Y en el discurso de Naciones Unidas de la última asamblea, el nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric, ha confirmado la inscripción de Chile como una democracia sin matices. En su discurso, independientemente de todas muchas las cosas que se mencionan, de política regional, de integración, de política nacional, fue muy nítido al condenar los abusos en Irán, la invasión rusa, los crímenes políticos en Nicaragua, la crisis política y los abusos que se cometen en Venezuela. Entonces, para nosotros, promoción y protección de los derechos humanos es un tema nacional y es un tema internacional. Sí, y de hecho, queremos mantener la coherencia. Sí, y de hecho también probablemente el compromiso del actual gobierno respecto a avanzar en verdad, justicia y reparación con las violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante el estallido social también es una importante señal, no solamente en términos internacionales, sino que también para el propio gobierno es un respaldo en la búsqueda de esa justicia. Muchas gracias, Mariano Fernández, ex canciller diplomático y académico chileno, por esta conversación. Un abrazo, que tenga buen día. Muchas gracias a usted.